Y si el Señor tenía esta buena costumbre, es un ejemplo para nosotros a seguir. Entre paréntesis. Como solía al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. O sea, estén atentos, estén velando para no entrar en tentación. Uno dice, a ver, veamos por qué está diciendo eso. ¿Por qué está pidiendo que hay que orar para no entrar en tentación? Porque alguien lo puede malinterpretar y decir, oye, entonces el Señor no oraba, ¿cómo él fue tentado? Tú ves el texto y te vas a la tentación de Cristo aquí, entonces hay algo diferente que está diciendo él. Y lo vamos a ver a través de los textos. ¿A qué se refiere el consejo de él como Señor y Maestro, como Dios, nuestro Dios, de estar orando para no entrar en tentación? Orad para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, el Señor oraba de rodillas, no es un acto religioso arrodillarse, por si acaso, porque algunos dicen, no, yo antes me arrodillaba, ahora no, oro parado, oro sentado. No, el Señor oraba de rodillas, aquí, por si acaso, porque si alguien, nos falta aquí el extremista que se va a esos puntos, ahí tiene un texto, por si acaso. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga, en otras palabras está diciendo, mira, aquí el Señor también tiene una voluntad. También tiene una voluntad. Es persona. Pero su deseo, su corazón, su vida estaba para glorificar al Padre. Él vino a glorificar al Padre. Él vino a dar a conocer al Padre. Por lo tanto, vemos a Cristo y estamos viendo al Padre. Lo está dando a conocer, haciendo la voluntad del Padre. No su voluntad. ¿Podría ser su voluntad Jesucristo fuera la voluntad del Padre? Podría hacerlo, pues, si tenía una voluntad libre. Pero su voluntad quedó sujeta a la voluntad del Padre. Porque era su deseo, y lo vamos a ver más adelante. Era su alimento. Era lo que le permitía caminar entre nosotros. El verbo hecho carne, la palabra de Dios viviente, el deseo de Dios, la imagen de Dios, la gloria del Dios invisible, estaba en Jesucristo. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, entendiendo obviamente que la copa que él iba a beber, ningún ser humano puede beberla. Ninguno. Era la copa de la ira de Dios. Nunca nadie pudo haber bebido de esa copa. Solo el Hijo de Dios podía hacerlo. Él podía recibir toda la ira. Podía beber esta copa hasta la última gota para pagar este alto precio, como bien nos ha compartido Gabriel. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba más intensamente. Mira qué interesante el texto. Mientras se llenaba de angustia, oraba con más fervor, con más fuerza. Paréntesis, ¿eh? Paréntesis. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos con angustia? ¿Sí? Muchas veces hacemos todo lo contrario, lo que menos oramos, por el dolor de nuestro corazón. Pero el Señor nos enseña que hay que orar en todo tiempo. Él estaba lleno de angustia y oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Él estaba con angustia y oraba con más fuerza. Los discípulos estaban tristes y dormían. Todo al revés. Él estaba trazando un camino como nosotros debemos de andar.
Y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis. Lo repite por segunda vez. Para que no entréis en tentación. Porque ellos debiesen no haber estado durmiendo. Ellos estaban tristes, pero dormían. Y él dice, levántense para que no entren en tentación. Y vamos a entender este texto a la luz de otros textos. La voluntad de Dios, amados. El deseo de Dios, el pensamiento de Dios, el anhelo de Dios, lo más íntimo de Dios, este deseo que ha estado siempre en la eternidad hasta la eternidad. Esta verdad que estaba escondida para nosotros los pequeños. Esto que estaba guardado, este misterio que estaba velado, oculto por Dios. Y Dios mismo lo dio a conocer, rompió el velo, abrió el velo, rajó el velo, abrió la puerta, trazó el camino, anunció la verdad. El deseo de Dios, la voluntad de Dios. Tal vez podemos marearnos en algunas cosas, amados, pero en esto no podemos errar. Tenemos que tener clara cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Porque generalmente vamos a escuchar predicaciones que la voluntad de Dios está centrado en ti, en mí, en nuestras necesidades. Entonces vienen pseudo falsos profetas, falsos ministros, hablando de una voluntad que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios que tú seas prosperado, y pensamos en cosas materiales. La voluntad de Dios que tú seas sanado, y ya pienso que estoy saltando ahora porque no estoy enfermo. La voluntad de Dios que seas exitoso, la voluntad de Dios que seas feliz. El Señor sabía cuál era la voluntad del Padre. La tenía claro, aquí no había duda. Él sabía cuál era exactamente la voluntad de su Padre, porque Él era la voluntad del Padre. Era la voluntad hecha carne. Jesucristo era la voluntad del Padre hecha carne. Lo podían tocar la voluntad de Dios. Dios podía apuntar a su Hijo y decir, este es mi Hijo amado, esta es mi voluntad, este es mi deseo. Él estaba apuntando a su propia voluntad. Por lo tanto, cuando vemos y necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos que ver a Cristo. No vamos a conocer la voluntad de Dios fuera de Cristo. Buscando en mi corazón, buscando mis propias necesidades, tengo que ver a Cristo. Necesito que mis ojos se abran, necesito que mis oídos se abran para oír a Cristo, para ver a Cristo, para entender, comprender. De ahí la importancia de la sabiduría y la revelación en el conocimiento de Cristo. Si alguien puede buscar Salmos 40, por favor, verso 8. Del 7 le hago. Dice, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad. Mira, aquí viene el Señor. Aquí David está cantando, inspirado por el Espíritu de Dios, y está anunciando a Cristo. He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad. Estaba escrito que vendría el Hijo de Dios a hacer la voluntad del Padre. No su propia voluntad, no su deseo, sino se daría a conocer para hacer solamente una cosa, lo que le agradaba al Padre. ¿Tú crees que el Señor nos llamó a otra cosa? Dios nos llamó exactamente a hacer la voluntad de Él. Nos llamó para dice el texto, su gloria. Y la gloria del Padre es Cristo. Nos llamó para ser como Cristo. Nos llamó para ser formado como el Señor. He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha alegrado, me ha agradado. La voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable. Lo dice el texto.
Me ha agradado. Y está ahora lo que leímos anteriormente en Lucas, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero dice que le agrada. Va más allá de su angustia. Dice que estaba angustiado y oraba más. Y le dice a los discípulos, oren para que no entren en tentación. Él angustiado oraba más. Le agradaba hacer la voluntad del Padre. No estaba luchando para no hacer la voluntad del Padre. Él sabía lo que vino. Estaba claro. No habían dos versiones. No habían dos posibilidades. Él vino a una sola cosa. Me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso le agrada. Porque es la ley de Dios que estaba en su corazón. Era la ley de Dios hecha carne. Amado, ¿cómo vamos a ver nosotros la voluntad de Dios si estamos fuera de la verdad? Nadie puede conocer la voluntad de Dios si está fuera de la verdad. Mientras nosotros nos deleitamos en su verdad, nos deleitamos en el Evangelio, conoceremos la voluntad de Dios. Entenderemos cuál es la voluntad de Dios. Y nos va a agradar hacer la voluntad de Dios. No va a ser para nosotros un peso. No vamos a orar, Señor, que saca tu voluntad. Así como, que saca tu voluntad. Como, ya. Vamos a buscar. Un hijo de Dios puede buscar y puede encontrar. Porque ya hemos sido hallados en Él. Un hijo del diablo no puede buscar. Nosotros sí podemos buscar la voluntad de Dios, sí podemos desear la voluntad de Dios, sí podemos anhelar la voluntad de Dios, aún con lágrimas, con angustia, con dolor, pero vamos a ver en el fondo de nuestro corazón que es agradable la voluntad de Dios, que será el final agradable, será para su gloria, será para su alabanza. He anunciado justicia en la gran congregación, he aquí no refrené mis labios, Yahweh. Tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en la gran congregación. Yahweh, no aparte de mí tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. El verso 16. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. O sea, nosotros sí podemos buscarle. Y el buscar la voluntad de Dios trae gozo y trae alegría, aunque estemos en sufrimiento. Pero ¿cómo se puede mezclar el sufrimiento con el gozo? Sí se mezcla. Podemos estar siendo torturados, pero estamos gozosos, porque veré al Señor. Podemos estar en agonía, moribundo, con dolor en nuestro cuerpo, pero gozosos, porque sabemos que es momentáneo, que es pasajero, que esto pasará. El Señor estaba yendo a la cruz con gozo. Con sufrimiento, con gozo. Y digan siempre los que aman tu salvación, Yahweh sea enaltecido. No nosotros. Aunque yo esté afligido y necesitado. Mira el texto. Afligido y necesitado. ¿Y eso le pasa a los hijos de Dios? ¿Afligido? No, si Dios va a suplir todas tus necesidades. Dios te va a librar de la aflicción, del dolor. El texto dice otra cosa. Afligido y necesitado. Ahí estamos nosotros, yo estoy allá. ¿Están ahí también, no? Somos hermanos, ¿no? ¿Hemos recibido el mismo evangelio? Afligido y necesitado. Yahweh pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Es Cristo.
¿Él es la voluntad de Dios? Bueno, perfecto y es agradable. Bueno, sigamos leyendo otros textos también que nos dan luz. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, verso 32 en adelante. Amados, la gran pregunta es, ¿nos movemos según la voluntad de Dios? Respóndase ahí en su corazón. Hoy, presente. No, es que no, yo hace 3 años atrás yo me movía súper bien en la voluntad del Señor. Antes la pandemia era espectacular. La pandemia hizo brotar mi corazón. ¿Ah? Era bonito en el Señor, no sé. Era un instrumento, pero te lo encargo. Bueno, dejémoslo ahí nomás. Todos sabemos a qué nos referimos. Pero hoy, ¿estamos en la voluntad de Dios? ¿Estamos moviéndonos en la voluntad de Dios? ¿Estoy consciente de que estoy caminando en la voluntad de Dios? ¿Estoy convicto que estoy moviéndome en la voluntad de Dios? ¿Estoy claro que me estoy moviendo en la voluntad de Dios? Mira, verso 32 dice, Él les dijo, yo tengo una comida que comer. Mira de la forma que lo expresa, para que nosotros pudiésemos entenderlo con cosas tan naturales como comer, cotidianas. Si no comemos, ¿qué pasa? Nos debilitamos, podemos morir si no comemos. Es algo esencial, es algo de todos los días, es algo natural. Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. O sea, Él le está diciendo, ustedes no tienen ni idea cuál es la voluntad de mi Padre. Ustedes no saben cuál es la voluntad de mi Padre. Por eso, cuando Él hablaba de la cruz, los discípulos decían, ¿pero de qué estoy hablando? ¿De qué habla de ir a la cruz? Y los que van a la cruz son malditos según la ley. Todo aquel que es colgado en un madero, maldito. Los que están colgados en una cruz son ladrones, homicidas, son juzgados por la ley romana. Y tú me hablas de ir a la cruz. Que tú vas a ir a la cruz, no entendía nada. Aún Pedro, siendo impulsivo, yo daré mi vida por ti. El Señor dijo, no tenés ni idea. Es al revés, yo daré mi vida. Tú no sabes lo que estás hablando, no conoces la voluntad. Entonces, cuando no conocemos la voluntad de Dios, hacemos Era una buena intención la que puras tenía cosas malas. ¿Cómo? Era una buena intención la que tenía Pedro, pero finalmente equivocada. Exacto. Pero bien intencionado. Sí. Pero equivocado. Es como algunos predicadores, son bien intencionados, pero si el evangelio, el mensaje que traen, con mucha buena intención, no salva a nadie. Esa verdad. Porque no es la verdad de Dios. Es un mensaje humanista. Es humanista. Está en la carne. Está pensando naturalmente. Para él era lo más lógico. Y él lo hizo. Porque lo demostró cortándole la... Cuando saca la daga. Para él era normal. Oye, yo creo que hasta con un poco de orgullo decir, yo sí, pues los demás no van a dar la vida, pero yo la doy. O sea, estaba esperando que a lo mejor el Señor lo aplaudiera. Oye, qué espectacular lo que dijiste. Oye, aquí tengo un guardaespaldas. No, este sí que es mi hermano y mi amigo. Gente, así necesito. Claro, este sí que es un discípulo de verdad. Pero no tenía ni idea. Su buena intención era un obstáculo para Dios. Mira lo que te estoy diciendo. Su buena intención era un obstáculo porque el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Era una buena intención? Sí. Era una buena intención, pero no era la voluntad de Dios. Y el Señor lo trata, le dice, tú no estás hablando, Pedro. Está hablando Satanás detrás de ti. Y reprende a Satanás que está ahí. Lo reprende. Que susurraba.
Así que nuestras buenas intenciones no sirven para nada en el servicio de la iglesia, en hacer la voluntad de Dios. Yo y tú, nosotros, todos, tenemos que movernos en la perfecta voluntad de Dios, que es Cristo. No puedo moverme fuera de Cristo, porque todo lo que haga fuera de Cristo no tendrá valor alguno, no hay vida eterna en eso. Por eso tenemos que siempre estar orando para que el humanismo salga de nosotros. Mira, me recuerdo cuando van a buscar al Señor y le dicen, oye, tu amigo está enfermo. Lázaro. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Vamos corriendo. ¿Está enfermo? No, ¿a dónde está? Vamos al tiro. Vamos a orar por él, acompañémoslo, estemos con él. Es lo más natural que haríamos. Pero el Señor no fue. Se quedó ahí. ¿Por qué no fue? Porque en ese momento no era la voluntad del Padre. Él dice en la Escritura que él siguió predicando. Era el momento de predicar, no ir a ver al enfermo. Y después dice, vamos porque Lázaro duerme. El Padre le dijo, ahora sí. Ahora anda y levántalo. Dale vida, llámalo en medio de los muertos. Anuncia su nombre para ser levantado. Y ahí fue con plena confianza. Por eso después él ora y dice, Padre, en el fondo no oraba porque no creía lo que iba a pasar o le pedía al Padre. Él sabía lo que iba a suceder. Él oraba para que los demás creyeran. Pero él estaba claro a que iba. Inclusive la hermana va y casi... Claro, mira el humanismo. Si hubiera llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, movernos en la voluntad del Señor es agradable. Tal vez para los demás no será agradable. Para los demás será inquietante. En otra ocasión, los hermanos sanguíneos del Señor, hijos de María, lo empezaron, oye, vamos a esta fiesta porque aquí vienen de todas partes y date a conocer. Y él se quedó ahí, ¿no? Se quedó en la casa. Pero después dice la Escritura, dice el texto bíblico que él se levanta y él va a ese mismo lugar. ¿Por qué no fue antes con lo mismo que pasó con Lázaro? ¿Por qué no era la voluntad del Señor? ¿Qué estaba pasando cuando le estaban diciendo eso? La tentación. Lo estaban tentando. Pero después él fue igual, donde Lázaro, y fue a la fiesta. Pero no cuando los demás querían, sino cuando el Padre le dijo, ahora. Se movía en la voluntad del Padre, no hacer su voluntad. Por lo tanto, la tentación tiene un fin. Y es desviarnos de la voluntad de Dios. Tal vez ahora, mientras estamos aquí, alguno de nosotros está siendo tentado. No te muevas. No corras si el Señor no te dice que corras. No te levantes si el Señor dice que no te levantes. No hables si el Señor no te dice que hables. Porque la tentación tiene la finalidad de desviarnos de la cruz. Nosotros hemos sido tentados muchas veces como iglesia. Oye, ustedes no crecen, ¿ah? Oye, no, hay mucha gente. En realidad. Oye, ustedes se siguen estando en las casas y no tienen un templo. Oye, ¿cuántos son ustedes? Típicas preguntas de tentación. Oye, ¿qué estáis haciendo ahora? Si antes estáis así, de esto, ahora no, nada. Pero ahora no estáis haciendo nada, pues si tenéis que trabajar por el Señor. No, estoy predicando a Cristo y este crucificado. Y hago discípulos para Cristo. ¿Qué más puedo hacer? Hacete una cruzada de milagro.
Oye, ¿por qué no hacen la cena con galletitas mejor? Y con un juguito por el COVID. Para que no beban de la misma copa, pues son antigénicos y el COVID. Tentaciones. Bueno, ¿alguien me puede leer, por favor, Job 23:12? Antes de eso, deje terminar el texto. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Mira el pensamiento humano, la razón, la lógica. Si nosotros no nos movemos por lógica, nosotros nos movemos por fe, amados, por fe, no por lógica. No nos movemos por lo que sentimos, por lo que entiendo. No, es que ahora entiendo esto. No, es que siento esto. Oye, ¿cómo estuvo la reunión? Más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque no sentí ni escalofrío. ¿Y a ti qué te pareció? No, igual tuvo, ¿por qué? Porque no hubo calor. No, nadie habló en lengua. Nadie profetizó hoy día, así que está malo, no hay profeta hoy día. Está mala la cosa. Aleluya, bueno. ¿Viste? Eso es tentación, me desvío para otro cosa. Bien. ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, no mi obra. Esa es mi comida. Está diciendo, mira, yo no podría vivir si no como de su voluntad. Yo no podría estar aquí si no fuese por su voluntad. El Padre me envió. El Padre me sostiene. El Padre me dice lo que tengo que hacer. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? Oye, esa es la verdadera comida. Es el verdadero alimento de nosotros como iglesia. Es hacer la voluntad de Dios. Así vivimos. Si no hacemos la voluntad de Dios, no hay vida. No sé si me hago entender. Si hablamos que la comida permite que tú vivas, por lo tanto dejas de comer, dejas de existir, dejas de vivir. Si nos desviamos del Evangelio, nos desviamos de la cruz, nos desviamos de la revelación de Dios, dejo de existir, dejo de vivir, no me estaría alimentando como corresponde porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. Si hay alguien que está raquítico es porque está dejando de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, moverme en la voluntad de Dios es moverse en la vida, en el sustento que Él me da. No mi comida, no mi bebida, no mi buena intención, no mi voluntad, no mi deseo, no mis pensamientos, no el buen libro que leí, no el buen audio que escuché. La voluntad de Dios, el deseo de Dios, así tengo que moverme. No sé si alguien quiere comentar algo de este punto. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, que la termine, que vaya a la cruz, que sea crucificado, que beba hasta la última gota de la copa de la ira del Padre y que resucite al tercer día, que acabe su obra, que termine su obra. No la mía, no la nuestra. Ahora sí, por favor, se lee Job 23:12. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Sí? ¿Lo puedes leer de nuevo? Mira, pongamos atención porque Jesús está citando este texto. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Mira, de la ley de Dios, del mandamiento de Dios, nunca, Él vino a hacer la voluntad del Padre, no su voluntad. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Mira,
más que mi comida. La guardé. ¿Se recuerdan Mateo 28, 19 y 20? ¿Será que lo puede citar? Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Qué más dice? ¿Si alguien lo puede leer? Que guarden, que atesoren lo que el Señor ha enseñado. Él no nos llamó a otra cosa. Él no nos llamó y nos dejó en un plano espiritual, celestial, y dice, bueno, ahora hace mi voluntad. Inténtalo. O hace lo que venga a tu corazón, yo estaré contigo, como dicen algunos predicadores. No, el Señor estará contigo. O como que Él como que fuese un ayudante nuestro, el Señor. Ajá, entonces yo tengo que ejercer esta dinámica para que venga el Señor y me apoye. Porque lo va a hacer para su gloria. Entonces, hoy esos predicadores que no entienden y van a lugares y no se convierte nadie, llegan al frustrado a ayunar unos 39 días. O creen que se convierte gente, pero compartan. Exacto. Mira, es tan engañoso todo esto. Por eso no podemos desviarnos de la cruz. Porque todo es fantasía, todo es un espejismo, todo es engañoso, todo es iniquidad, está en contra de la verdad, es opositor a la verdad. Por eso tenemos que estar claros cuál es la voluntad de Dios y exhortarnos entre nosotros. Cuando veamos entre nosotros que alguien no está haciendo la voluntad de Dios, llamarlo y conversar, exhortarnos. Por eso es necesario estas tertulias, compartir entre nosotros, hablar del Evangelio, porque nos vamos corrigiendo. La verdad de Dios nos corrige, nos va disciplinando, nos llama la atención. Es como que, oye, mira, tranquilo. De hecho, es tan misericordioso el Señor que lo anuncia antes, inclusive. La tentación puede ser que yo oiga más mi corazón que la voluntad de Dios. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Mira el texto, más que claro. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. No hay mayor interpretación. Mira, según oigo, así juzgo. ¿A quién oye? ¿A quién está oyendo el Señor? Al Padre. Él le va hablando. ¿Dónde moverse? Es más, ¿en qué casa entrar? ¿A qué funeral ir? ¿A qué fiesta ir? Aunque todos hicieran, no se movía hasta que el Padre no lo autorizaba y no le daba la luz verde para moverse. Pero no vamos a entrar a ser místico y ahora que hay que andar con el... No. Sino estoy hablando de conocer la voluntad de Dios. Entender la voluntad de Dios. Vuelvo a insistir en este punto, amados. ¿Conocemos la voluntad de Dios hoy en el presente? ¿Nos movemos en la voluntad de Dios hoy en el presente? Es buena reflexión. Es bueno analizarnos frente a la verdad de Dios. Avancemos. Juan 6:38. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A él lo enviaron. Lo enviaron. No vino por su cuenta. Lo enviaron. Lo enviaron a la cruz. Lo enviaron a rescatar. Lo enviaron a salvar. Lo enviaron a liberar. Lo enviaron a abrir puertas de las cárceles. Lo enviaron a sanar. Lo enviaron a levantar los muertos. Lo enviaron a cambiar el corazón. Lo enviaron para levantar un pueblo santo. Lo enviaron para levantar una iglesia. Lo enviaron para justificar. Lo enviaron para santificar. Lo enviaron para guiar. Lo enviaron para pastorear. Restaurar.
Si el hombre pudiese en tinieblas buscar a Dios, salvarse por sí mismo, ¿para qué el Señor vino? El que Él fuera enviado, Él habla de que el hombre era imposible llegar a Él. Señor, quiero conocer tu voluntad. Y la Escritura me dice, mira a Cristo. Sé como Él. Desea ser formado como Él. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió, lo deja claro, el Padre me envió. No fue por Él. Oye, yo recuerdo, paréntesis, estos predicadores que, no sé, pues dijeron, y vio Dios que el hombre pecó en el huerto. Así que hicieron una reunión en el cielo. Se reunió el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los ángeles también, una gran congregación, y dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque el hombre cayó, no arruinó el panorama. Y dicen algunos predicadores, y el Señor levantó su mano y dijo, yo voy, yo iré. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. O sea, la voluntad de Dios es salvarnos y ser como Cristo. Mira cómo nos vamos aclarando a través de los textos. Y esta es la voluntad. Y ahora mira lo que dice el verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día. La voluntad de Dios es que oigamos la voz de Cristo en el día final, diciendo, ven. Esa es la voluntad de Dios también. Que suceda eso. Y va a suceder, amados. Cristo viene. No tomemos por tardanza la venida de nuestro Señor. Él viene pronto. Y así lo anunciamos cuando cenamos. Hebreos capítulo 10, verso 7. Verso 7 dice, entonces dije, he aquí vengo. ¿Se recuerda el texto que leímos del Salmo? Está citando el Salmo 40. Dice, entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Lo repite nuevamente. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad. O sea, cuando viene Cristo, cuando aparece el Mesías, cuando aparece el Hijo de Dios, cuando empieza a dejar lo viejo atrás y empieza el nuevo pacto, esta nueva ley espiritual, dice en esa voluntad, mira, somos santificados. ¿En cuál voluntad? En Cristo. Esta voluntad de Dios, el verbo hecho carne, la palabra de Dios viviente, donde lo podían tocar. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, amados. Señor, quiero saber tu voluntad. Y la Escritura nos va a decir, sean santos como yo soy santo. No, pero quiero saber tu voluntad. Sean santos como yo soy santo. Sí, Señor, sí. Sí, ya no voy a fiesta, ya no he hecho garabato, ya no bailo apretado, no voy al disco. No voy a los conciertos.
Pero quiero saber tu voluntad. Sean santos, como yo soy santo. O sea, si vamos a lo medular de la voluntad de Dios, es ser santo. Es ser como el Señor. Es ser como Cristo. Ser apartados para Dios. O sea, seguimos en este mundo. Así lo dice la Escritura. Pero somos apartados para Él. Por eso dice el verso 10, en esa voluntad somos santificados. ¿En cuál voluntad? En este nuevo pacto. El sacrificio eterno ahora. En este holocausto verdadero, perfecto. En esta ofrenda santa, justa y eterna de Cristo en la cruz. En su cuerpo, y por su cuerpo nosotros somos santificados. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y todos sabemos ya que ¿dónde fue la ofrenda? En la cruz. Allí fue la ofrenda, no cuando nació. La ofrenda que Jesús hizo fue en la cruz. Entonces, no vino para salvarme porque yo era interesante, porque yo era valioso, ¿no? Él vino a dar una ofrenda al Padre. Y por causa de esa ofrenda, somos salvos. Mira qué interesante, porque cuando hablamos de la cruz, a algunos se les olvida que hubo una ofrenda. Un cordero siendo ofrecido a un Dios airado, para aplacar su ira, para frenar el juicio eterno de un Dios eterno, y ofrecer una ofrenda eterna a un Dios eterno, y una ofrenda santa a un Dios santo, y una ofrenda justa a un Dios justo. ¿Qué hubo primero en la cruz? Bueno, hay una ofrenda. La expiación, la justificación, la santificación es producida justamente por esta ofrenda que Cristo hace al Padre. Si Él no hubiese hecho esta ofrenda al Señor, nosotros no somos salvos. Si Él no aplaca la ira del Padre, o sea, el Padre, en otras palabras, envió a su Hijo para sacrificarlo. Envió a su Hijo para aplacar su propia ira. Envió a su Hijo sabiendo que Él iba a levantar el juicio en sus manos y caería sobre la cabeza y el cuerpo de Cristo. Sabiendo que iba a imputar, que iba a haber un juicio, que nuestro pecado caería sobre Él. O sea, hemos leído que el Padre lo envió, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era sacrificar a su Hijo. Por eso el humanismo acusa a Dios. Y han habido por ahí pensadores que han querido enjuiciar a Dios, colocarlo en una silla de juicio y enjuiciarlo. El hombre enjuiciando a Dios, tirándole piedra a Dios, no entendiendo, porque no entiende a Dios. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Amados, nosotros estamos entendiendo en parte, porque el Espíritu de Dios nos permite entender. Porque nos habla de las entrañas de un Dios invisible, de lo más íntimo, donde nadie puede entrar excepto el mismo Espíritu de Dios que está en Dios. El Espíritu Santo puede hablarnos, guiarnos, enseñarnos de Dios. Esto no se comprende humanamente, esto no es lógico. Nadie más podía solucionar esto que Dios mismo. Entonces, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, citando también el Salmo 40. Voy a citar un texto más, vamos a dejar los otros textos para otra ocasión. Primera de Tesalonicenses, si alguien puede buscarlo, por favor. Capítulo 4, verso 3. Del todo en adelante.
del 1 mejor, para asegurarme el contexto. Mira, dice, por lo demás, hermanos, Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica, os rogamos y exhortamos. Mira, él ruega y exhorta. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Es el consejo apostólico. Es el consejo apostólico. Es el consejo que le da a los apóstoles a la iglesia. Y no por capricho, no porque a ellos se le ocurrió, sino porque el Señor habló. Porque era la voluntad del Señor. ¿Habrá cambiado Dios? ¿Eh? ¿Habrá cambiado su voluntad en esta época tan difícil? Ah, claro, amados, ninguno de nosotros ahora no puede decir cuál es la voluntad de Dios. Qué bueno que vino. Qué bueno que estamos aquí para oír esto. Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Sé santo. Por lo demás, hermanos, os rogamos, mira, Él ruega y exhorta, sean santos. No permitan ser tentados. Oren para no caer en tentación. La gran diferencia nuestra con la tentación de Cristo es que Él no cayó en tentación. A Él lo llevaron para ser tentado. Es una gran diferencia. Dice el libro de Lucas que el Espíritu Santo tomó a Cristo y lo llevó al desierto para ser tentado. No es que Él no estaba orando y fue tentado. A Él lo llevaron para ser tentado. ¿Y cómo enfrentó la tentación? Manteniéndose en la voluntad del Padre. Eso es. Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Es lo que más repitió. Escrito está. O sea, lo que está diciendo, no vengo a hacer mi voluntad. Es la voluntad del Padre. Es la voluntad del Padre. Ya, pero no vaya a la cruz. No es necesario. Mira, te voy a ahorrar todo esto. Estoy parafraseando el tema. Pero arrodíllate y adórame. O sea, le está diciendo, deja de hacer la voluntad del que te envió. ¡Qué fuerte! Se lo dijo así de frente. ¿Y qué hace el Señor? Ni siquiera lo dudó. Apártate de mí, Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. Está diciendo, yo te eché del cielo. Y sigo siendo tu Dios. Era un ángel caído, sigo siendo Dios. O sea, no se le movió ni un pelo al Señor. No dudó nada. Lo reprendió. Qué potente, amado. El carácter ahí de Cristo. La templanza de nuestro Señor. La autoridad de nuestro Dios. No titubeó. Por eso te puedo decir que en el huerto de Getsemaní no dudó. Él sabía lo que vino. Su dolor y su agonía era saber, porque es el único que conoce la ira del Padre. Y él sabía lo que iba a suceder. No le tuvo miedo a los clavos, ni a los azotes, ni que lo golpearan con vara, ni la lanza, ni la corona de espinas, ni a la burla, ni al abandono. No, su dolor y su agonía era la ira. El ser apartado del Padre. Morir. Ser apartado. Nunca, nunca, nunca pecó nuestro Señor. Se hizo por nosotros. Pagó la culpa.
pero nunca había pecado. Y nunca pecó. Siempre fue santo. Estaba en esta carne. Entonces, estar en esta carne no es ser pecador. Ahí entramos. Y tenía un cuerpo de carne y sangre. ¿Y qué pasa con la naturaleza pecaminosa? Por eso fue el Espíritu Santo el que cayó, reposó, abrazó a María. No venía de la simiente de Adán, era el postrer Adán, era una generación diferente, un pueblo diferente, una nación diferente, una estirpe diferente, una semilla diferente, era una vida diferente. El primogénito, entre muchos, y el unigénito, era único en su género. ¿Se recuerdan cuando el Señor nos llamó y nos empezó a golpear, nos empezó a revelar de su evangelio, de la forma que orábamos siempre? Y por horas, mátanos. Ese era nuestra bandera, nuestro eslogan, nuestra oración, día y noche, mátanos. Todos los que veníamos de mucha actividad religiosa, evangélica, bueno, lo que queráis, misioneros, pastores, y ahí entramos todos, frente al hachazo del evangelio, a lo grotesco del evangelio, al garrotazo que nos mandó el evangelio. Miramos para atrás y decíamos, muchas cosas Dios no me mandó a hacerlas. La hacía porque todo el mundo la hacía, porque me la enseñaron en el instituto bíblico, porque teníamos una buena intención, porque, ¿sabes? Muchos de nosotros tal vez nos movíamos mesiánicamente. Mira lo que te estoy diciendo. Mesiánicamente, si no estoy, no sirve esta cosa. O sea, tengo que ir porque Dios tiene que salvar. Si no estoy allí, no salva. Tengo que moverme de esta forma. Entonces, muchas cosas que hicimos, que nos desgastamos como personas y desgastamos nuestra familia, muchas cosas de esas entendimos, y gracias al Señor que lo entendimos, y humillantemente lo entendimos, y con vergüenza lo entendimos, de que Dios nunca nos mandó a hacer eso. Y que muchas cosas, si no todas, eran obras muertas. Todo lo que el Señor no me envía a hacer y no nace de fe, es pecado. Mira lo que te estoy diciendo. Si Dios no lo dice, es pecado. Pero ¿cómo hacer pecado? Es pecado porque Dios no te lo envió a hacer. ¿Por qué lo así? Es que todo el mundo lo hace, es que bueno, es que tengo la buena intención por hacer esto. Lo hago para Dios, estoy trabajando para Dios, todos esos términos. No, es para la gloria del Señor y tengo el pecho más inflado porque creo que yo lo hice en el fondo de mi corazón. Yo lo hice. Así que necesito el aplauso y el reconocimiento. Y generalmente cuando tú haces la voluntad de Dios, nadie te aplaude, si nadie te va a... al contrario, te van a aborrecer, te van a menospreciar. Nuestro Señor, varón de dolor, experimentado en quebranto, y Él era la perfecta voluntad del Padre manifestada en medio nuestro. ¿Qué nos espera a nosotros, amados? Así que cuando estemos sufriendo y en agonía y en tristeza porque estoy haciendo la voluntad de Dios, gózate y alégrate. Gracias al Señor, amados. Entonces lo que más orábamos es, Señor, mátame. Espero que sigamos orando de la misma forma, amados, en nuestro corazón. Señor, mátame. Señor, ¿cuál es la voluntad tuya? Y del cielo me va a decir, muérete. No, no, pero ¿cómo me estáis diciendo eso, Señor? Si yo quiero ser feliz. Desaparece. No, si yo quiero trabajar para tu gloria, no, muérete. No sirves así.
No sirve, no hay vida en lo que tú estás haciendo. Eres de tropiezo. Apártate de mí, Satanás. Cristo dijo de otra forma: el que conmigo no recoge desparrama. Oh, ¿cómo eso? Imagínate que el Señor te diga: toma este vaso y déjalo en la otra mesa. Y tú le dices al Señor: ya, Señor, pero deja que el Roberto termine de predicar. No, tómalo y déjalo en la mesa. No, pero que voy a interrumpir, no, me da vergüenza, no, que mejor me van a retar. Viene el Señor y te dice: estás desordenando toda esta casa, la estás ensuciando, estás dejando todo en desorden. No, pues Señor, si te estoy diciendo, espérame un poquito nomás. Es como aquel hombre que va al Señor, le dice: ven y sígueme. No espera que entierre a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, lo absoluto de la mente de Dios, lo radical de la mente de Dios. El que no es mi amigo es mi enemigo. El que no es hijo de Dios es hijo del diablo. El que no está en luz está en tiniebla. El que no recoge conmigo desparrama, desordena todo. O sea, en otras palabras, si no hacemos la voluntad de Dios, somos opositores a la voluntad de Dios. Por eso hay mucha gente que predica en el nombre de Dios y según la Escritura es un falso profeta, un falso ministro, un anticristo. Se mueve en un espíritu diferente. No, pero si usa la Biblia. No, y predica parecido a ti. Pero transpira más. Es más espiritual. Es que algunos, perdón la ironía, pero es que algunos a eso le parece que son más espirituales. Mientras más gritáis, mejor. La voluntad del Señor va a ir en contra siempre, seguro, de nosotros. De nuestra propia experiencia, o lo que tú decías. Pedro era experto en pescar. Va el Señor, dice: tira la red. Mira, el horario era inadecuado. Si no he pescado nada, pues, Señor. Y yo sé pescar. Y sé cuándo hay que meter la red. Pero si tú lo dices en tu nombre, ¿y sabes lo que sucede? Mira, qué potente ese texto. ¿Se recuerdan lo que le pasó a Pedro cuando esa pesca? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que hizo Pedro? ¿Se recuerdan lo que hizo Pedro, no? Lo que le pasó en su corazón. Cuando obedece y ve el milagro. Cuando Pedro le obedece y tira la red en un horario inadecuado, pero obedece al Señor en tu nombre. ¿Qué es lo que le pasa a él? Sí, pero lo que le sucedió a él. Y eso es potente, amado. Dice, es como: apártate de mí, Señor. Soy un hombre pecador. Qué potente, hermano. Ahí tuvo un golpe de la gloria de Dios, un chispazo potente. Le dijo: yo soy pecador. Se le corrió un poco el velo y vio a Cristo, vio la gloria de Él. Se sintió al tiro pecador. No, aparte de mí, yo soy pecador. No sé. ¿Qué hago? Tú sí. Solo a Él obedecen los vientos. Y el mar. Y el cielo. Entonces, cuando nos movemos en la voluntad de Dios, entendemos quiénes somos nosotros. No somos menos que la nada.